buenas tardes. Mi nombre es Aline Castellanos Rivero. Formo parte de la División de Estudios de Familia y Género y el tema de hoy es un tema muy importante a propósito de las pasadas elecciones que tuvimos aquí en México, una de las más grandes a nivel histórico. El tema que vamos a tratar el día de hoy es participación política de la mujer y violencia con razón de género, violencia política con razón de género también. Les voy a presentar a la ponente, es una de las ponentes favoritas de aquí del CISAP, la admiramos y estimamos mucho. Ella es la licenciada Elvia Ramírez León. Ella es licenciada en Administración Pública con estudios de maestría en Políticas Públicas comparadas por FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con diplomado en Participación Política Paritaria, Derechos Humanos y Labores. También tiene un diplomado en Desarrollo Humano y Desigualdad de Género, No Discriminación y también otro en Género y Políticas Públicas, también de FLACSO. Ella es secretaria general de la Red de Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz AC, organización con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social, ECOSOC de la ONU. También es consejera de la Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Es integrante del Women's Democracy Network en Latinoamérica, profesora de cátedra en la Universidad Mondragón, México, integrante del Observatorio en Participación Política de las Mujeres en Querétaro, coordinadora del Consejo Temático Municipal de las Mujeres en Querétaro. Fue consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres en 2012 a 2018, donde fue presidenta en 2016 y 2017. Fue miembro de la Delegación Oficial Mexicana de la 57 CSW, Comisión sobre Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Naciones Unidas. Desde 2010 ha coordinado en varias ocasiones eventos paralelos con representaciones internacionales en el marco de dicha sesión y como interlocutora entre las organizaciones de la sociedad civil y la misión en México ante la ONU. Asimismo, ha participado en 3 sesiones regionales de la CEPAL y una Asamblea General de la OEA. Recientemente, fue integrante de la Delegación Oficial Mexicana de la 6ª reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional de la Mujer de la CEPAL en febrero de 2021. Coordinó libros, ensayos y agendas de género desde la sociedad civil, primer encuentro nacional con organizaciones de la sociedad civil por los derechos de las niñas y las mujeres en México 2018. Además de ser autora del capítulo concerniente a la Mesa 4 de Empoderamiento Económico de las Mujeres y coautora del capítulo concerniente a la Mesa 5 sobre procesos participativos y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Tiene varios capítulos más además de ese, y ella ha sido directora y evaluadora de proyectos sociales y productivos académicos con perspectiva de género. También responsables de múltiples eventos de capacitación como talleres, cursos, seminarios, foros y congresos, tanto estatales, nacionales e internacionales. Ha sido conferencista, consultora y asesora de diversas instancias federales, estatales y municipales en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. También tuvo experiencia como servidora pública en los 3 niveles de gobierno. En 2018 fue galardonada por la Legislatura del Estado de Querétaro por su contribución al impulso del desarrollo de las mujeres, galardonada el mismo año como Mujer Filántropa del Año por la Women's Internship Day, reconocida entre las líderes más destacadas de Querétaro en 2 ocasiones, 2019 y 2020, por Mujeres en Positivo AC, y recientemente reconocida como una de las 50 Mujeres Orgullo Querétaro 2021. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. En este momento, pues, te vamos a escuchar. Y les comentamos a las personas que nos están siguiendo vía Facebook y también vía Zoom que vamos a estar recibiendo sus preguntas. Ustedes van a encontrar en el chat, ahí nos pueden escribir, vamos a estar respondiéndole también ahí en el chat y también va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, a continuación, dejo para que escuchemos a Elvia Ramírez. Muchas gracias, Elvia. Muchas gracias, Aline, por la introducción y al CISAP por la invitación a este espacio. Bueno, pues yo quisiera iniciar mi intervención hablando un poco sobre el origen de los derechos políticos de las mujeres, un poco para tener el marco de dónde, ¿no? De dónde podemos partir para comprender qué es lo que se atenta cuando hablamos de
violencia política contra las mujeres en razón del género. Entonces, bueno, estoy poniendo aquí mi presentación en pantalla. Espero que el internet se porte bien, porque por mi casa está lloviendo mucho, entonces si de repente me congelo un poco, no se preocupen. Bueno, no sé si me puedan confirmar, Aline, si se ve mi presentación ya en pantalla. Sí, vemos tu presentación muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, bueno, yo quisiera empezar haciendo un recorrido rapidísimo, no me voy a entretener en eso, porque bueno, eso sería como materia de otra intervención. ¿Cuál ha sido el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas? Para nosotras y nosotros que vivimos pues en el 2021, estamos ejerciendo nuestros derechos políticos, pues nos parece algo muy normal, ¿no? Que las personas sean reconocidas en nuestro país como mexicanas y que a partir de los 18 años podamos votar. Sin embargo, esto que para nosotros es una cosa cotidiana y que por lo mismo puede ser ya no valorada, porque damos por hecho que es nuestro derecho y también nuestra obligación, no lo fue para muchas mujeres de todos los países durante siglos. Y yo aquí me quiero regresar pues a la etapa de los inicios de la democracia, ¿no? De qué era lo que se consideraba la democracia. Como ustedes saben, pues los griegos hicieron un gran aporte a este término, ¿no? A concebir la democracia como una forma de gobierno donde el pueblo se viera representado. Sin embargo, en esta disposición de la democracia, donde el pueblo se viera representado, pues era una idea limitativa. ¿Por qué? Porque esta noción de pueblo o de quienes eran parte de una ciudad que tuvieran voz y voto era muy acotada. Es decir, solamente los varones libres, y con varones libres nos referimos a que no fueran esclavos de nadie, ¿verdad? Podían ser parte de lo que se conocía como la ciudadanía, que fueran mayores de edad y que fueran propietarios de trabajo ajeno. Entonces, no solamente yo no soy esclavo, sino que además tengo esclavos, que están a mi cargo y que hayan nacido en la ciudad. Entonces, solo los varones con esas 4 características, libres, mayores de edad, propietarios de trabajo ajeno y nacidos en la ciudad, tenían esta condición de ciudadanos. Esos eran los que eran el pueblo. Y entonces, pues se dejaba de lado a 3/4 partes de la población, ¿no? A las mujeres, a los metecos, a los esclavos, a los hombres que no eran mayores de edad, o que a lo mejor sí eran mayores de edad, pero no eran propietarios de trabajo ajeno, es decir, hombres en condición de cierto nivel de pobreza. Entonces, más de 3/4 partes de la población no eran considerados ciudadanos. Con todo, y que la concepción democrática inició con una idea, entre comillas, amplia, ¿no? Sin embargo, bueno, esto no fue cambiando mucho a través de los siglos. ¿Por qué? Porque justamente se tenía la noción de que eran los hombres los que tenían que decidir las cosas públicas, es decir, lo que era de interés general. Y bueno, no solamente fue en la antigua Grecia que se tenía esta noción, sino también, por ejemplo, en toda Europa a través de las monarquías, salvo sus excepciones, ¿no? Como en Inglaterra, por ejemplo, pero la mayoría de las monarquías heredaban la corona del rey al primer hijo varón. Entonces, la Revolución Francesa, ahí nos saltamos un montón de siglos, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII, 1776, 79, 80, en esos años, la Revolución Francesa lo que propone es justamente modificar la condición de quienes pueden tomar las decisiones. Y concretamente en este caso, pues era abolir la monarquía. Ponía en cuestión la pertinencia de que el poder público se pasara vía la sangre, vía la parentela, sino que proponía que cualquier ciudadano, sin importar que tuviera un lazo familiar con la corona, pudiera ejercer el poder. ¿Por qué? Porque el poder no ejercido así no garantizaba que fuera idóneo, y por otro lado, pues era muy limitativo. Entonces, la Revolución Francesa lo que trae como aporte son 3 tipos de ciudadanía. El primero es la ciudadanía legal, que tiene que ver con que
las personas fueran reconocidas iguales ante la ley, ¿no? Esto en contraposición a los antiguos privilegios. Por otra parte, propone una ciudadanía política, es decir, no solamente que sea reconocido igual ante la ley, sino que yo pueda tomar parte en las decisiones públicas, en los asuntos públicos de mi país. Y la última parte tiene que ver con la ciudadanía nacional. Es decir, que yo pertenezco a un Estado-nación, en ese caso, pues era Francia, ¿no? Que comparte un idioma, una cultura, que tiene unos límites territoriales, y entonces esta ciudadanía nacional les permitía diferenciarse del otro que está más allá de los límites territoriales, culturales, idiosincráticos, etcétera, para diferenciarlo del extranjero. Entonces, digamos que los tres aportes de la Revolución Francesa son estos, ¿no? La ciudadanía legal, reconocernos iguales ante la ley; la ciudadanía política, participar en las decisiones y en los asuntos públicos; y la ciudadanía nacional, diferenciarnos del extranjero. Sin embargo, pues estos aportes, aunque son importantes, pues tienen limitaciones. ¿Por qué? Porque nuevamente a esta ciudadanía solamente accedían los varones. O sea, cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, esta palabra hombre, que a veces nos dicen, no, es que es una concepción antropológica porque viene de homos, y entonces eso ya incluye a los ambos géneros, hombres y mujeres, etcétera. No, no era así. O sea, realmente solamente se veía que los varones podían ejercer la ciudadanía legal, política y nacional. Y a las mujeres se les consideraba como ciudadanas pasivas, por ejemplo, a las mujeres, a los menores y a los pobres, ¿no? Es decir, era una ciudadanía que tenía que confiar en los varones para que ellos tomaran las decisiones por ellas, y ellos, los pobres, por ejemplo, o las personas menores de edad, etcétera. Y de esa manera se ejerció una ciudadanía pasiva. Es decir, estábamos pendientes de lo que los otros decían. Es decir, no había ni tanta igualdad, ni tanta fraternidad, ni tanta libertad. ¿Por qué? Porque esta libertad se veía coartada al considerarse a las mujeres, por ejemplo, como no capaces para participar en los asuntos públicos. Sin embargo, bueno, ya desde hace varios siglos también, no solamente los hombres que empezaron la revolución para proponer una connotación más amplia de la ciudadanía venían discutiendo estos temas, también muchas mujeres a lo largo de los siglos. Sin embargo, bueno, estas discusiones eran más ocultas, justamente porque pues la costumbre era que la mujer se dedicara a lo privado, ¿no? Sin embargo, Olympia de Gouges, a raíz de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ella propone una declaración, una contraparte. Haber dicho, bueno, pues aquí como que nos olvidaron a las mujeres, se supone que estamos promoviendo igualdad, fraternidad y libertad, y no nos están tomando en cuenta. Entonces, ella redacta la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana para que se pueda incorporar como parte de estas tres tipos de ciudadanía, pero no tuvo éxito, ¿no? Al final la guillotinaron, le tocó la misma suerte que la monarquía, ¿no? Los llevaron a la guillotina y no prosperó. Y no prosperó en lo inmediato. Pero eso fue la semilla para que luego surgiera pues más de 100 años de lucha por los derechos políticos de las mujeres, con lo que hoy conocemos como las famosas sufragistas, ¿no? Entonces, durante más de un siglo, siglo y medio, en diversos países, no solo en Francia, en Inglaterra, a lo largo de Europa, en América Latina, etcétera, pues se fue impulsando que las mujeres fuéramos reconocidas como ciudadanas. Y con ciudadanas con estos tres ámbitos, ¿no? Ciudadanas iguales ante la ley, ciudadanas con capacidad de participar en los asuntos públicos y ciudadanas que se reconocieran nuestra ciudadanía nacional. Y eso fue lo que fue empujando, pero que no fue tan rápido, ya les dije, fue más de 100 años, 100, 130, 150 años, dependiendo del país, que tomó que las mujeres pudieran tener este reconocimiento de los derechos cívicos y políticos, ¿no? Aquí en este mapa podemos ver que algunos de los primeros países, por ejemplo, Finlandia fue en 1906, ¿no? De los primeros países, Islandia en 1915, Dinamarca en el 15, Noruega en el 13, Australia en el
1918, Gran Bretaña en el 28, y así nos vamos, ¿no? Pero, sin embargo, en Latinoamérica, les voy a poner acá una foto centrada solamente en Latinoamérica, vemos que el voto femenino pues no fue tan temprano en el ya pleno siglo XX, ¿no? O sea, el país que tal vez de manera más temprana accedió al voto femenino fue Ecuador, fíjense, en 1929, lo tenemos, ¿no? Moradito. Y a partir de 1929 le siguieron otros países, ¿no? Uruguay en el 32, Brasil en el 32, Cuba en 1934, Guatemala en el 46, y si se fijan, de los últimos, ya en los años 50, está México en el 53, y solamente después de México, Honduras y Nicaragua en el 55, en el 54 Colombia, en el 55 Perú y el último Paraguay en el 61. O sea, en México nos tardamos más de 100 años si tomamos en cuenta a partir de cuánto se empezó a impulsar toda esta ola de sufragistas, pues nos llevó más de 100, más de 200 años, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero compartir aquí un video. No sé si la calidad del internet nos va a dar para que se vea de manera ágil. Lo voy a poner, lo voy a dejar correr completo. Si no corre tan completo en su Zoom o en el Facebook, al final les dejo la liga para que lo puedan ver completo, ¿no? Entonces, nada más aquí con paciencia, porque ya saben que en lo que se cargan los videos. Y bueno, aquí en este video lo que vamos a ver es la narrativa de cómo fue el proceso de impulso de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, ¿no? Quiénes fueron las precursoras, quiénes lo impulsaron, etcétera. Vamos a ver si nos da oportunidad. Bueno, parece que no quiere cargar. Voy a saltar el video y al final les dejo la liga del video. Entonces, bueno, un poco en el video lo que nos narra es cómo se fue impulsando la ciudadanía de las mujeres en México. Y esto empezó en 1853, o sea, 100 años antes de que se reconociera oficialmente el voto femenino en México, empezó la demanda pública por este tema, ¿no? Y fueron precisamente las zacatecanas las primeras que impulsaron el derecho al voto en nuestro país. Después, a través de un periódico, que era un periódico de señoras, ¿verdad? Las Violetas de Arteaga, demandaban de manera pública que se permitiera el derecho al voto femenino. Y bueno, esto llevó muchos años. A inicios del siglo XX fue Yucatán sede del primer Congreso Feminista, donde una de las grandes demandas fue justamente el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Y les digo yo que mi santa patrona, Elvia Carrillo Puerto, pues fue de las principales precursoras, ¿no? Y fue la primera diputada en Yucatán. Entonces, bueno, esto nos lleva mucho tiempo, es hasta que el presidente Elías Calles hace una primera propuesta para que se reconozcan los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, no prospera, todavía Lázaro Cárdenas le impulsa, y es hasta el siguiente presidente que se aprueba, y por fin en 1955, fíjense, 1955 es la primera vez que las mujeres pueden ejercer su derecho al voto. Se acredita en el 53, pero se ejerce ya de manera federal en el 55. Entonces, de fondo, ¿qué quiere traer a colación toda esta lucha? Pues que la ciudadanía no puede ser el privilegio nada más de algunos, y de algunos así en masculino, ¿no? O sea, no nada más de los hombres, o no nada más de los hombres con ciertas características, por ejemplo, de hombres con cierto poder adquisitivo o con cierto nivel de educación. No puede ser la ciudadanía un concepto excluyente. Ajá.
Y por otra parte, esto, si fuera excluyente y el privilegio de algunos, pues necesariamente estaría vinculado a una identidad restringida. Entonces, a partir del siglo pasado, del siglo XX, pues la ciudadanía cambió y sigue cambiando a verse como un derecho que es de todas las personas, hombres y mujeres, ¿no? Que busca una sociedad inclusiva y que da una identidad compartida, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestra mexicanidad, pues tenemos una identidad compartida en la pluriculturalidad, ¿no? Tenemos más de 70 pueblos originarios en nuestro país, cada uno con su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión de la vida, y todo esto se comparte en una misma ciudadanía. Entonces, por eso decimos que la ciudadanía está cambiando a un término más amplio y sigue cambiando simplemente cuando observamos que en la democracia no todos están representados o no todos estaban representados o estaban representados de manera mal representada, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la presencia de la mujer en la democracia y en la política, pues realmente le da legitimidad a la democracia. O sea, si la democracia es una idea que nos compete a todos, que nos hace tomar en cuenta a todos como parte de una nación, de un pueblo, pues le da legitimidad, ¿no? Convierte la democracia formal, es decir, esta idea, en democracia material o democracia social, porque ahí estamos todos. Le confiere legitimidad, desarrolla la solidaridad, es decir, porque en medio de la pluralidad ideológica, religiosa, cultural, de ingresos, etcétera, podemos pensar en conjunto qué es lo mejor para nuestro país, ¿no? Y esto que suena muy bonito, pues es muy complejo, ¿no? Y es muy complejo porque cada quien ve desde su propia experiencia. También el hecho de que la mujer esté involucrada en la democracia y en los asuntos públicos, pues neutraliza sectarismos y dogmatismos. Hace tiempo estaba leyendo un libro que se llama Parité, que critica justamente los límites de los principios franceses de libertad, igualdad y fraternidad, cuando todavía en los 90 se hacía una negación para que hubiera representación paritaria, y los argumentos que presentaban los franceses en su parlamento es interesantísimo, ¿no? Porque está lleno justamente de dogmatismos, donde se le veía a la mujer incapaz para ejercer un cargo público porque su ADN no se lo permitía, ¿no? Que hayamos mujeres participando en política favorece el conocimiento de la realidad, ¿no? Porque así como decimos, los hombres no pueden ver todo, y no es por una falta de incapacidad, sino porque ninguna persona puede ver el todo, ¿no? La realidad es muy compleja, pues se necesita que las mujeres, ¿no? Las personas que somos de un sexo diferente al masculino, podamos ver también la realidad y contribuir en propuestas que puedan atender esa realidad, ¿no? Y en ese sentido, pues se favorece también la equidad. Entonces, bajo estos supuestos, hay instrumentos internacionales que protegen los derechos políticos de las mujeres. Y si se fijan, pues son bien nuevecitos, o sea, del 48 para acá. Y estamos hablando de que tienen menos de 100 años, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay derechos políticos que se nos reconocen a todas las personas. ¿Qué derechos políticos? El derecho de asociación, de participar en los asuntos de mi país, de libertad de expresión. Está la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer en el 54, esta Declaración de Derechos Civiles y Políticos en el 66, pero esta me interesa mucho, que es la CEDAW, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación, porque ahí se vuelve a establecer de manera más puntual que incluso en el ámbito público y en la toma de decisiones las mujeres no deben ser discriminadas, ¿no? Y luego vienen dos instrumentos internacionales que son importantes. La Convención Belén do Pará, que es sobre violencia contra las mujeres, pero ahí hay un principio muy importante que se establece por primera vez en un convenio internacional. Uno, que la violencia no solamente es un asunto privado, sino que es de interés público, es un asunto público,
Dos, que la violencia no solamente se ejerce por particulares, puede ser ejercida o tolerada por el Estado contra las mujeres, y eso también es violencia. Y tres, que dentro del ámbito político, ejercer violencia también es violencia, ¿no?, contra las mujeres. Y por último, la plataforma de acción de Beijing. Entonces, bueno, este es el marco normativo que arropa el derecho de las mujeres a participar en lo público y que previene de que se tiene que hacer en condiciones libres de violencia. Ajá. Por su parte, en la Constitución, en nuestra Constitución política de nuestro país, en el artículo 35, señala los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Tenemos derecho a votar, a ser elegibles en condiciones de paridad, ya se establece así con la palabra tal cual, paridad, para todos los cargos de elección popular, a asociarnos libremente de forma pacífica, y eso puede ser, la asociación puede ser a través de un partido, de una organización civil legalmente constituida, de una colectiva o un movimiento social, ¿no? No tiene nada que ver ahí si está con una figura jurídica o no. Tenemos derecho a asociarnos, a dirigir peticiones por escrito a las instituciones públicas para que nos den información que requiramos, a ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, a votar en consultas populares, a iniciar leyes en los términos que señala la Constitución, o sea, a través de nuestros diputados, pues nosotros podemos llegar con una iniciativa de ley ante las diputadas y diputados para que ellos la lleven a cabo el proceso legislativo, y a participar en procesos de revocación de mandato. O sea, esto es bien importante porque luego parece que la revocación de mandato es una moda, pero ya está en la Constitución, ¿no? Ya está ahí que tenemos ese derecho. Ahora, ante estos derechos, que es como, pues, lo que son mis herramientas con las cuales yo puedo ejercer mi ciudadanía, desde hace algunos años para acá, concretamente desde el 2015 para acá, se inició un esfuerzo intenso para definir que dentro de las violencias que sufren las mujeres, hay una que se sufre específicamente en el ámbito político, ¿no? Y entonces, y que tiene que ver no solamente con las violencias generales que se viven en el ámbito político, sino que se ejercen contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y esto se fue deduciendo debido a los casos de violencia que se daban en mujeres que podían acceder a candidaturas o cargos públicos gracias a las cuotas. Ustedes acuérdense que al principio, una vez que la mujer tuvo derecho al voto y a ser elegible, a ser candidata, pues no es que hubo miles y miles de mujeres que podían hacerlo, ¿no? Había una reticencia institucional en casi todos los partidos, bueno, en los poquitos partidos que existían en ese entonces y ahora en todos los partidos, para que pudiera hacerlo, y por eso se impulsaron las cuotas, ¿no? Y primero fue del 30%, luego el 40%, hasta que llegamos a la paridad, ¿no? En 2015 fue la paridad solamente en los cargos de federales, de legisladores federales, y apenas hasta esta elección es la paridad en todo. Entonces, ¿qué se observaba en los tipos de violencia que vivían las mujeres? Uno, que siempre se les juzgaba por roles de género, pues que son atribuidos a las mujeres por ser mujeres. Por ejemplo, que por qué en lugar de andar en lo público no se quedaban en su casa, que por ser mujeres se pensaba que no podían o no querían, o no sabían. Entonces se les acusaba de ignorantes o de que tienen que cumplir otras responsabilidades y por eso no deben o no pueden andar en lo público, o que no tienen la suficiente preparación porque los que han hecho carreras en lo público han sido los hombres. Entonces, y esto pues no se lo dicen a los hombres. Entonces, hacer estas distinciones sencillas de que eran exigencias exclusivas hacia las mujeres, pues estaba ya delimitando que era por ser mujeres. Ajá. ¿Qué otro tipo de violencias? El tipo de preguntas que se hacen en las entrevistas. Y esto es muy interesante porque dice, ay, nada más es una pregunta, es chisme. No, es que el lenguaje configura las formas y las oportunidades de relación. Y entonces esto es lo que constituye violencia simbólica. Y entonces el hecho de que a las mujeres que están contendiendo por un cargo o ejerciendo un cargo
entre otros, se les pregunte qué marca de ropa usan, quién les cuida a sus hijos, cómo le hace para dejarles la comida hecha en su casa, etcétera. Son preguntas que no les hacen a los hombres. ¿Por qué? Porque hay una idea, lo que conocemos como género, una idea cultural que piensa que los hombres no deben tener ese tipo de responsabilidades y las mujeres sí. Y si se sale de ese marco de responsabilidades, entonces tiene que explicar a la sociedad cómo le va a hacer. Entonces, bueno, haciendo estos discernimientos, académicas, mujeres políticas, mujeres feministas y del movimiento amplio de mujeres, empezaron a decir, pues esto son tipos de violencia, pero que a veces terminan incluso en la muerte, ¿no? Y a partir de 2015 se empezó a diseñar, bueno, se diseñó un protocolo para atender el hostigamiento, el acoso y la violencia política, y sin embargo apenas pues se pudo ya incorporar hace año y medio a la Ley General de las Mujeres para acceder a una vida libre de violencia y a otros 7 ordenamientos que legislan a los partidos políticos y el proceso electoral, que es la violencia política. Y entonces aquí viene una definición, que esta viene ya enmarcada en la ley, que dice que es toda acción, pero también todas aquellas omisiones, incluida la tolerancia, que se basa en elementos de género. Acuérdense, estas ideas preconcebidas que tenemos de lo que se supone que le toca a las mujeres por ser mujeres y lo que le toca hacer a los hombres por ser hombres. Y que es ejercida dentro de la esfera pública, pero también privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de una mujer o de varias. Ajá. En el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad. Es decir, no solamente es la violencia que se ejerce contra candidatas, puede ser violencia que se ejerce contra militantes de un partido político, contra líderes de organizaciones sociales, contra líderes vecinales, incluso contra periodistas. Hay también pueden ser objeto de violencia política en razón del género, etcétera. Y que la ejercen en contra del libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas. Por ejemplo, una prerrogativa es el acceso al financiamiento público de los partidos para hacer campaña, ¿no? Tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, y aquí cuando se dirijan a una mujer por su condición de ser mujer, ¿no? Y le afecten de manera directa. Entonces, ahí lo pueden encontrar en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta definición. Sin embargo, cuando ya se hace este reconocimiento jurídico de que hay un tipo de violencia específico que ocurre en el ámbito político contra las mujeres, también se incorporan, se armonizan los criterios en otras leyes. Aquí, por ejemplo, tenemos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el artículo 7, párrafo 5, que los derechos político-electorales se deben ejercer libres de violencia política, ¿no? Entonces, alguien diría, ¿pero qué no es obvio? Pues si tiene derecho a ejercer, a participar en política, ¿que no es obvio que tiene que ser sin violencia? Pues no, no es obvio, porque el hecho es que habiendo prácticas de violencia, mientras no se sancionen, pueden seguir ocurriendo. Entonces, por eso es necesario que en la ley haya quedado así, ¿no? Que explícitamente se diga que pueden ejercer sus derechos y tiene que ser libre de violencia. De violencia por razón de género y sin discriminación por ninguna de estas condiciones, ¿no? Por una condición étnica, una discapacidad, una condición de salud, una preferencia sexual, el estado civil u otro, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos de qué es la violencia o cómo puede ejercerse la violencia. Estas son algunas conductas. Ajá. Por ejemplo, que te restrinjan el uso de la palabra dentro de tu partido, en una asamblea comunitaria, en algún consejo de participación ciudadana. Eso también es violencia política. Y sería violencia política en razón del género. Por ejemplo, a mí me tocó en consejos hace muchos años, yo empecé muy chiquilla a andar en cuestiones de participación ciudadana,
yo sentía que a veces me discriminaban porque era mujer y porque estaba muy chiquilla, ¿no? Y entonces, pues era un consejo de puros hombres, donde nada más hay una mujer y a la única que le restringen la palabra es a la mujer, pues es obvio que hay algo que no es normal, ¿no? Otro, que usen palabras o imágenes denigrantes en su contra, que emitan descalificaciones con base en estereotipos, que atenten contra la intimidad, que le restrinjan el uso de recursos en el ejercicio de sus derechos, que las obliguen a renunciar a un cargo o las amenacen para actuar conforme a intereses de otras personas, a imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias. Por ejemplo, hemos visto casos de candidatas que no las dejan hacer campaña y les ponen a hacer tareas de talacha, ¿no? Es decir, ayudarle al candidato, al ganón, ¿no? A organizarle sus eventos, a llevar gente y eso, pero a la hora de poner al frente del evento a los candidatos, las dejan atrás o no las nombran cuando pues hicieron trabajo para llevar base social a un evento. Eso es parte de la violencia política en razón de género. Que te acosen o te hostiguen, ¿no? Vimos en este proceso electoral a la candidata en Zacatecas que pues la manosean, ¿no? Y cómo estaría, ¿no? La intimidación interna que después ella sale a decir en medios de comunicación que no pasó nada, ¿no? Y no se ve que esté cómoda con la situación. Eso es violencia política en razón de género. Otra es obstaculizar o impedir el acceso a la justicia a las mujeres para que puedan, pues, resarcirse sus derechos. Ahora, aquí tenemos unos criterios, porque alguien diría, ay, pero es que eso también le hacen a los hombres. Bueno, por ejemplo, el hostigamiento sexual o el acoso sexual a hombres en la política por parte de mujeres es rarísimo, ¿no? Es rarísimo. Pero hacia mujeres, de hombres hacia mujeres, es más o menos común. Aquí nos dan 5 criterios para poder distinguir cuándo una conducta puede constituir violencia política. Primero, que el acto o la omisión, acuérdense que no solamente es lo que hago, sino lo que se deja de hacer, se basa en elementos de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser mujer, ¿no? 2, y que le afecta desproporcionadamente o tiene un impacto diferenciado en ella respecto de otros compañeros que son varones, ¿no? Pensemos que fuera una misma acción. Ah, pues es que a todos les recortaron en su partido el presupuesto para hacer campaña. Ah, pero a los hombres les dieron más que a las mujeres. ¿Por qué? ¿No? 2, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales. Si se afecta alguno de los derechos reconocidos en la Constitución o en los instrumentos internacionales, se puede decir que va cumpliendo estos criterios para considerarse violencia política en razón de género. 3, que se den en el marco del ejercicio de derechos políticos electorales o en el ejercicio de un cargo público. Como les decía, la violencia política contra las mujeres no solamente sucede en tiempos de campaña, también para aquellas que están así ejerciendo un cargo público. Y puede ser un cargo público donde ella accedió de manera electoral, es decir, contendió, o de designación. ¿Qué son los cargos públicos de designación? Un director de área, un subsecretario, una subsecretaria, etcétera, ¿no? Otro, que sea simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual o psicológico. Es decir, que se ejerce algunas de las vertientes de las violencias que se ejercen contra las mujeres y que pueda ser perpetrado por cualquier persona o grupo de personas. Entonces, estos son los 5 criterios para determinar qué es violencia política en contra de las mujeres en razón del género. Además de establecer qué es la violencia política, pues también se exigió, ¿no? Ya a partir del año pasado, en esas reformas de armonización legislativa que se hicieron, en esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se añadió esta fracción, la G, donde dice que los candidatos, también las candidatas, no deben estar condenadas o condenados por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ajá. Y ustedes saben que durante 2019, 2020 y evidentemente este año, pues estuvo impulsando de manera importante esto de la 3 de 3 contra la violencia, ¿no? Para acceder a un cargo.
y se les exigía que los candidatos no fueran deudores de pensión alimenticia, ¿no? Pues generalmente, pues los hombres, ¿no? Que cumpliendo su rol de proveedor, cuando se separan, hay algunos que no dan la pensión alimenticia. Entonces, lo que se exigía es que los hombres que quisieran ejercer un cargo público, para demostrar su responsabilidad en las obligaciones que le competen, demuestran que no son deudores de pensión alimenticia. Dos, que no sean acusadores sexuales, ¿no? O que no tengan tampoco ninguna denuncia por cualquier delito sexual, no solamente el acoso, sino la violación, etcétera. Y tres, que no sean agresores por razones de género, ¿no? De cuestiones de violencia familiar y doméstica. Esto no se integró completamente a la ley, aunque se supone que está prohibido. O sea, si uno lee el Código Penal y las demás leyes, pues están más o menos inmersas. Pero el problema de nuestra legislación en México, bueno, no de la ley, sino de la cultura política y en general, es que cuando vemos que algo no está explícitamente prohibido, pensamos que está permitido. Y no es así. Entonces, sin embargo, pues sí se armonizaron protocolos institucionales del INE, por ejemplo, para poder impulsar esto. Entonces, ya se cuenta con un registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres. Y en este registro nacional actualmente tenemos un registro con 70 personas, ¿no? que están como parte de este registro, y de estas 70 personas, 63 ya han recibido una sanción. Ajá. Ahora, no todos son hombres, obviamente, no quiere decir que las mujeres no puedan ejercer violencia política contra otras mujeres en razón del género, claro que también se puede dar, pero son las menos. Entonces, de esas 63 personas, si no me equivoco, alrededor de 10 son mujeres. Y bueno, al final les voy a dejar la liga de dónde pueden ustedes entrar al registro. Viene el registro nacional, ustedes pueden por estado, por ejemplo, aquí en el estado de Querétaro, tenemos una persona registrada que fue el exalcalde de Colón, Alejandro Ochoa, que se le sancionó por ejercer violencia política contra una diputada de su propio partido, y está ahí en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política. ¿Por qué se hace este registro? Pues justamente es una manera de exhibir que aquellas personas que están ejerciendo un cargo público tienen que ser consistentes con el nivel de responsabilidad con el que quisieron comprometerse, ¿no? Y cuando hablamos de cargos públicos, sean por elección o por designación, implícitamente tiene que ver con el respeto a la ley. Y la ley lo que nos dice es que hay que respetar los derechos humanos de todas las personas. Por otro lado, otro mecanismo que ha sido importante han sido las sentencias, ¿no? Esto de la sentencia 1264, donde se establece que pues no haya simulación, ¿no? En las candidaturas, y por lo tanto, para evitar la simulación, ahora las suplentes de las candidatas tienen que ser del mismo sexo. Lo mismo, si un hombre es el titular de una candidatura, tiene que ser un hombre suplente, y si una mujer es candidata, la suplente tiene que ser mujer. ¿Para qué? Para evitar que pusieran a las mujeres de candidatas y una vez llegando las hicieran renunciar, ¿no? Eso es parte de la violencia política. Y bueno, aquí vemos algunos artículos que no se los voy a leer todos los incisos, pero sí quiero resaltar dos, ¿no? Que en esta Ley General de Partidos y Procedimientos Políticos, lo que se establece es que los partidos tienen la obligación de garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos libres de violencia y de sancionar por medio de los mecanismos internos todos los actos relacionados con la violencia política. Sin embargo, pues hemos visto que los partidos han avanzado de manera muy precaria, es decir, han hecho pronunciamientos, pero no se les ve como muchos dientes para garantizar esas obligaciones que tienen como partidos políticos. Entonces, ¿cómo nos fue en el proceso electoral de este año? Concretamente, de 2020 y 2021. Acuérdense que el proceso electoral empezó en octubre del año pasado y terminó hasta el 6 de junio, que fue la elección. Este es un estudio que hizo una consultoría que se llama
Etelec, y ellos lo que fueron haciendo fue documentar los casos de violencia política general, ¿no? Aquí vamos a ver que dentro de lo general, cuántos se ejerció contra las mujeres, ¿no? Y durante este tiempo hubo 782 agresiones contra políticos. Vemos que las más comunes fueron amenazas, homicidios dolosos, aquí marca 89, pero al 6 de junio ya había 91 homicidios dolosos, infracciones contra la dignidad, ataques contra colaboradores, etcétera, ¿no? Bueno, de esas 782 agresiones, pues hubo 737 víctimas, que efectivamente califican como víctimas de delitos de violencia política. Y de esas 737 víctimas, 35% son mujeres. Y vemos aquí que de eso más o menos representa 260 mujeres que sufrieron agresiones en el proceso electoral. De estas 91 personas que fallecieron, no, este informe es a mayo del 2021, pero ya checada la fecha al 6 de junio, fueron 91 homicidios dolosos. De esos 21 homicidios dolosos, 14 son mujeres, mujeres que fueron asesinadas en el ejercicio de sus derechos políticos. Vemos también que además de las 737 víctimas, 518 eran aspirantes a candidatos. Los demás, 120 eran militantes de partidos y 99 eran representantes o autoridades electas. O sea, acuérdense que no solamente se ejerce la violencia política contra candidatos, sino también contra militantes, contra gente en funciones, etcétera, ¿no? Bueno, del 75%, es decir, de esos 518 aspirantes a candidatos, el 75% estaban contendiendo a cargos municipales. Entonces, estamos viendo que la violencia política que se ejerció en estas elecciones fue en las contiendas locales, muy locales. 16% iban a cargos estatales y un 9% a cargos federales. Otro dato que destaca en este estudio, pues son los estados donde más ocurrieron las agresiones. Vamos, estos amarillos son ocurrieron el mayor número de agresiones. Y Veracruz, o sea, se lleva las palmas. Hubo 117 agresiones o delitos en materia de violencia política. Luego Oaxaca, Puebla, Estado de México, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo. Y de ahí para abajo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues otro rasgo, además de identificar cuáles fueron como los estados más violentos, es que los opositores a los gobiernos estatales eran el principal blanco de la violencia. Entonces, esto nos habla también pues de estas dinámicas de preservar el control político en estas plazas, ¿no? Y bueno, esta última gráfica que les quiero mostrar, bueno, esta es esta, ¿no? Que tiene que ver con pues esta dinámica de que los asesinatos políticos, la anterior eran agresiones, ¿no? En términos generales, pero también los 91 asesinatos políticos, de esos 91 asesinatos políticos, el 75% de las personas asesinadas fueron opositores a los gobiernos estatales. Entonces, pues esto es realmente preocupante, ¿no? Porque pues parece que participar en procesos electorales, ejerciendo tus derechos políticos en un país donde se supone que la democracia debe tener condiciones para participar de manera segura, pues es un riesgo, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha promovido también desde el 2018, de hace 3 años para acá, es impulsar una cultura donde especialmente para las mujeres la violencia política no sea el costo. Es decir, que vayamos eliminando estas frases de que, pues es que si participas en política ese es el costo.
tú ya sabes a lo que te metes, ¿no? Te pueden amenazar, te pueden balacear la casa, te pueden golpear a ti o a tus hijos o a tu familia, le puede pasar algo. O sea, la idea es ir quitando esta idea de que la violencia es el costo que tienen que pagar las personas y en específico las mujeres por andar en el ejercicio de sus derechos políticos. ¿Para qué queremos una sociedad que esté libre de violencia política en razón del género? Primero, por un criterio de justicia democrática. Es decir, las mujeres estuvimos excluidas durante muchos siglos de poder participar, enriquecer, aportar al diseño de nuestras ciudades y de nuestra nación desde la esfera pública. Por otro lado, para mejorar la calidad democrática. O sea, lo que se ha demostrado también es que cuando ha habido más participación de mujeres, hay mejores procesos de decisión, hay mayor pluralidad y gobernanza, ¿no?, en el ejercicio de los proyectos, ya sean programáticos, presupuestarios, legislativos, etcétera. Ha habido un avance en la legislación, no solamente que favorece a los derechos de las mujeres, sino en materia familiar, en materia de infancia, en materia de inclusión de otros grupos que han sido vulnerados históricamente, como los pueblos originarios, las personas con discapacidad, etcétera. Y bueno, por otro lado, también nos ayuda a fomentar liderazgos que puedan ser vistos como modelos para que las nuevas generaciones se impliquen en lo público. Ajá. Y que con esto podamos construir pues una sociedad más igualitaria y corresponsable. Entonces, me parece que pues el desafío de tener una sociedad libre de violencia tiene que ver con cómo formamos valores que se expresen en actitudes verdaderamente democráticas en el día a día para que podamos vivir en armonía y libres de violencia. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejo mi intervención para poder dar espacio a alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Selvia, por tu ponencia. Mandan saludos en la página de Facebook. Les recordamos que pueden enviarnos sus preguntas, las vamos a estar recibiendo. Y tenemos una pregunta aquí y dice, ¿se puede prevenir la violencia política contra las mujeres? Y en este caso, ¿cómo sería? Además de las estrategias como la 3 de 3, que pues terminan siendo estrategias coercitivas. Claro, sí, la violencia definitivamente sí se puede prevenir, pero no es un asunto que se arregle en un proceso electoral. O sea, la prevención tiene que ver ante todo con formar cultura, valores, hábitos, ¿no?, de respeto. Primero, de respeto de los derechos humanos de todas las personas, de todas. Segundo, también tiene que ver con la educación de lo que hoy conocemos como nuevas masculinidades, es decir, ¿por qué la mayoría de estas agresiones que suceden contra las mujeres, sean agresiones políticas o en otros ámbitos, son mayormente ejercidas por hombres? Ajá. Tiene que ver con ciertas nociones de la masculinidad, con el ejercicio de la fuerza, del poder, de quién toma las decisiones, etc. Entonces, educar en un nuevo enfoque de las masculinidades que no sean tóxicas, que sean más igualitarias, que sean más empáticas, libres de violencia, pues es una cosa que se puede hacer. A lo mejor con las, digamos que con, ya les digo yo, con los políticos que llevan siglos y siglos en el medio, a lo mejor es más difícil, pero formar nuevas generaciones dentro y fuera de los partidos, que conozcan sus derechos, que estén comprometidos a marcos de comportamiento libres de violencia, claro que se puede hacer. Un aliado indispensable, y esto lo ha marcado el mecanismo de seguimiento a la Convención Belén do Pará, en el SECPI, es que debemos involucrar a dos tipos de actores que hemos dejado muy de lado. Uno es el involucramiento de los propios hombres en la prevención de las violencias. El segundo es el involucramiento de los medios de comunicación en la prevención de las violencias. Y entonces algunas estrategias que se han impulsado
son talleres justamente para que habilitar a los medios de cómo hacer preguntas en sus entrevistas que no sean sexistas, porque de verdad es de vergüenza. Una colega que hace tiempo trabajó ahí en el CISAP, está Natalia Stengel, en las elecciones pasadas hizo un estudio justamente sobre la violencia simbólica que se ejerce en los medios de comunicación en el ámbito político, o sea, convirtiéndose en violencia política en razón de género cometida por medios de comunicación. Y entonces, algo tan simple como no visibilizar a las candidatas, porque el que les interesa es el candidato que va en la plaza que tiene más rentabilidad electoral, pues es parte de la violencia política. O hablar de las candidatas en un mismo evento donde hay otros candidatos como las acompañantes, etcétera, pues es parte de la violencia simbólica. Entonces, incluir a los medios de comunicación en una nueva estrategia de abordar el seguimiento de los eventos políticos de forma no sexista, pues también es una forma de prevenir. Y otra que tiene que ver, pues sí, la forma sancionadora, que no es la más deseable, pero que sancionar, es decir, el acceso a la justicia, lo que pretende es inhibir que haya otras personas que crean que tienen la impunidad suficiente para violentar. Entonces, que los partidos tengan mecanismos y que sí los usen para inhibir conductas de violencia política contra las mujeres en sus propios institutos políticos es bien importante. Hay muchas anécdotas, y lo voy a poner así como anécdotas, de militantes y funcionarias de partidos políticos que padecen violencia política, pero que no la denuncian porque ven que el costo va a ser que las van a sacar de la jugada, del cargo, de la posibilidad de ser candidatas, etcétera. Entonces hay una impunidad al interior de los partidos tremenda, ¿no? Y por eso, aunque hay un registro nacional, y diría, ya ven, su registro no funciona, nada más tiene 70 casos. Bueno, son los primeros 70 casos, pero también tenemos un ambiente social y político dentro y fuera de los partidos muy álgido que inhibe la denuncia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son algunos retos. Muchas gracias, Elvia. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿sobre qué acciones se pueden tomar para desnormalizar el tema del acoso político y violencia política en razón de género? A ver, no entendí muy bien la pregunta, ¿para desformalizar? ¿Era la palabra? Perdón, es sobre qué acciones se puede tomar para desnormalizar el tema del acoso político. Ajá. Gracias. Bueno, es la pregunta del millón, ¿verdad? Acuérdense, como decíamos al principio, la realidad es compleja, los problemas son complejos. Entonces, desnormalizar, que es todo un reto. Cuando hablamos de que lo normal es una cosa, una costumbre, una actitud, un modo de relación, que está tan arraigado que aunque esté mal, pensamos que es normal. Lo que tenemos que hacer es denunciar que la normalidad de esas conductas no es correcta. Es decir, que aunque sean comunes, aunque haya hostigamiento y acoso en el ámbito político o violencia física o de otro tipo, no, eso no es lo que se merecen ni las personas, ni son parte de sus derechos, ¿no? Sino que hay una obligación, y no solamente una obligación ética, porque alguien diría, no, pues es que hay gente que tiene mejor educación que otra. Bueno, pues aunque no tuviéramos acceso a una educación que nos dé la conciencia de que tenemos que respetar a las personas por ser personas, aunque nadie me obligara, tenemos una obligación jurídica, legal, de respetar la integridad de las otras personas. Entonces, la realidad no cambia por decreto, definitivamente no, pero sí ayuda. Entonces, los marcos jurídicos son importantes. Por un lado, los marcos jurídicos. Por otro lado, los marcos educativos, ¿no? O sea, como alguien dice, muy comúnmente dicen, es que todo empieza en la casa. Sí, no. Yo estoy así como que con sentimientos encontrados respecto de esa visión, porque
aunque en la casa tengamos un contexto muy favorable para la formación del respeto, del reconocimiento de la dignidad de las personas, etcétera, el contexto fuera de la familia influye. Ajá. Y el contexto es el contexto escolar, el contexto de los medios de comunicación, los amigos, etcétera, eso también influye. Y hay gente que está dispuesta o se ve obligada a renunciar a buenos principios que ha aprendido dentro de la familia, porque las reglas del juego de los institutos políticos se vuelven así, ¿no? Entonces, yo ahí sí veo que los marcos jurídicos son importantes, pero también los marcos educativos, los que se dan desde el ámbito formal, como son la escuela, y los que se dan desde el ámbito informal, como son la familia, la comunidad, etcétera. Y bueno, desnormalizar, pues implica el aprendizaje de nuevas actitudes. Es decir, si yo durante toda mi vida he aprendido como mujer, voy a decirlo así, que calladita me veo más bonita para no meterme en problemas en el ámbito político, pues yo tengo que aprender nuevas actitudes. Por ejemplo, ¿cómo puedo expresar mis ideas sintiéndome totalmente legítima para hacerlo? ¿Dónde está la legitimidad de mis ideas? No solamente porque soy mujer, sino porque tengo derechos humanos, etcétera, pero tiene que ver también con un componente a lo mejor o de autoestima, o de comunicación asertiva, o de formación de liderazgos, ¿no? Entonces, desnormalizar implica el aprendizaje de nuevas actitudes. Y a veces lo que no obtenemos vía la educación formal, lo obtenemos vía la educación social. Y yo creo que ahí las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas han hecho una gran labor en señalar estas conductas normalizadas y proponer nuevos marcos de relación, ¿no? Entonces, me parece que los marcos educativos informales a través de la educación social, pues son importantes, pero tienen que ser informados, porque si no, también vamos a hacer procesos raros ahí, ¿no? Muchas gracias, Elba. Tenemos otra pregunta. Nos dice Elvia, excelentes aportaciones. ¿Qué propuestas le harías a los partidos políticos para poder impulsar a la mujer en el ejercicio de la política? Ya que es muy difícil llegar al poder sin estos como candidatos o candidatas independientes. Gracias. Bueno, yo creo que los partidos políticos hoy, más que tener la propuesta, ya tienen la obligación, ¿no? La obligación de impulsar a las mujeres en el ejercicio de la política. ¿A través de qué mecanismos? Por ejemplo, pues de ejercer sin simular, ¿no? Que es, ahora el segundo paso es ver que no hagan simulación, hay que fiscalizarlos. En el ejercicio del presupuesto, que es el 3% del presupuesto que se les asigna para capacitar mujeres en el liderazgo para acceder a puestos políticos. Otra es justamente, pues que no haya simulaciones cuando se hagan los registros de las candidaturas. O sea, tenemos el caso de Guerrero, ¿no? Todos lo sufrimos y lo padecimos, aunque no seamos de Guerrero, porque es verdaderamente una burla que el candidato del partido oficial pues tenga varias demandas, varias denuncias por violación sexual y que el partido dándole la vuelta pues a las resoluciones electorales, pues haya puesto a la hija, ¿no? Entonces diríamos, bueno, ¿la hija está ejerciendo sus derechos? Sí. ¿Se está incrementando la participación de las mujeres? Sí, pero hay una simulación, ¿no? Porque evidentemente, pues es para que el papá pueda gobernar a través de ellas, ¿no? Entonces es una nueva Juanita. Le dieron la vuelta a la ley con un nuevo ejercicio de las Juanitas. Entonces me parece que lo que tenemos que hacer con los partidos políticos, pues ahí, al menos históricamente, no han demostrado que sean muy abiertos a que no sea por la vía punitiva, pues empujarlos a que se impulsen liderazgos de las mujeres. Ajá. Muchas gracias, Silvia. Otra pregunta. En consecuencia de esa que te acaban de hacer, dice, ¿nos podrías comentar si en la Suprema Corte de Justicia existe alguna candidata prospecto afín para con los intereses de la mujer en la política?
Mira, en el tribunal, la Suprema Corte no sé, pero recuerden ustedes que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es quien resuelve en materia electoral. Ahora, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de las Mujeres, son parte del Observatorio Nacional de Participación Política de las Mujeres en México. Ahora, el observatorio no nada más hace la tarea de ver, ¿no? ¿Qué pasa? Sino de que si surgen algunos casos, puedan ser atendidos, ¿no? No solamente para registrarlos en este registro nacional de personas que han cometido un delito de violencia política contra las mujeres, sino que puedan ser sancionados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, independientemente de la composición, siempre acuérdense que los tribunales están compuestos por número non, justamente para evitar para que las decisiones siempre haya una mayoría, ¿no? Cuando hay voto dividido. Pero aunque haya más hombres o más mujeres, ellos ya tienen incorporada la perspectiva de género a la hora de emitir las sentencias. Entonces, por eso yo lo que decía es que con el ejemplo de las Juanitas, las sentencias que ha emitido el Tribunal Federal Electoral ya tienen perspectiva de género y eso ha permitido que se protejan los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias, Silvia. Tenemos otra, dice, ¿cómo evitar casos como el de la candidata a la presidencia municipal de Metepec por Morena que acreditó violencia de género en su contra para encubrir su propia violencia política? Amenazas contra otro candidato. Claro, yo creo que ahí, miren, una vez que suceden estos casos, lo que tenemos que pedir es que el acceso a la justicia sea real. Es decir, si el otro candidato, yo no sé si, por ejemplo, el candidato al que estaba amenazando, ahí fue un acto de violencia política, aunque no creo que haya sido violencia de género. O sea, ella como mujer sí cometió violencia política hacia el candidato, pero no fue una violencia política por ser hombre. ¿Me explico? Pero si hubiera sido así, ¿no? Que hubiera sido violencia política en razón de género, que es una cosa rarísima, no tenemos casos de hombres que hayan eh, sufrido violencia política en razón del género, pues el punto es que no haya impunidad, ¿no? Exigir aquí el apoyo de los tribunales electorales para que efectivamente se puedan castigar. En este caso, yo no sé, por ejemplo, en el caso de la presidenta municipal de Metepec, hacia dónde trascendió la queja o la denuncia. Si fue a través del Instituto Electoral para hacerle un apercibimiento o fue a través del Tribunal Electoral para que efectivamente haya una sanción. Ahora, aquí hay procedimientos diferenciados. Aquí habría que conocer, por ejemplo, qué procedimientos aquí en el INE, que son más del ámbito administrativo, y qué procedimientos atiende el Tribunal Electoral, que son más del ámbito de protección de derechos político-electorales. Muchas gracias, Silvia. Tenemos otra que está, yo creo que te interpela porque nos pregunta, como docente, ¿qué aplicaciones pedagógicas puedo llevar a cabo para motivar a mis alumnas a participar en la política? Esa pregunta me encanta porque yo durante muchos años, desde joven, trabajaba con jóvenes y sigo trabajando con jóvenes. Y bueno, yo creo que algo muy importante es compartirles a las y los jóvenes, en especial a las mujeres, pero a ambos me quiero referir en esta ocasión, es hacerles saber que hay alguien que está decidiendo sus vidas sin su opinión. O sea, hay alguien que está diseñando políticas públicas sobre juventud en las que ellas y ellos no están involucrados. No sé si les gusta la idea. Yo la mayoría de los jóvenes que les pregunto, oye, ¿tú sabes que alguien está decidiendo esto en materia de juventud, en materia de laboral, en materia de esto? Me dicen, no, ¿y eso cómo se hace, no? Entonces, explicarles cuáles son las funciones de los funcionarios, cuáles son sus derechos, si les gusta lo que están haciendo los políticos o no. Yo les digo, como el meme, ¿no? Que dice, no seas como Diógenes, que le preguntan, Diógenes,
¿qué opinas de la ignorancia y la indiferencia? Y él responde, ay, no sé, ni me interesa, ¿no? Entonces yo les digo a mis alumnos, no sean como Diógenes, ¿no? Hay que involucrarnos porque el futuro no está en sus manos dentro de 10 años, está ahorita. Entonces yo creo que informarles de sus derechos, de cómo pueden participar, qué mecanismos hay de participación ciudadana, no solamente de los mecanismos formales que están vinculados directamente a alguna autoridad, sino de las organizaciones sociales, que son un gran elemento para pues hacer algo por tu país, por tu comunidad, etcétera, ¿no? Porque a mí a veces me preguntan, ay, ¿cómo le hago para ir a hacer servicio social a la Amazonia? Le digo, mira, eso está padrísimo, ¿no? Hay que viajar, hay que conocer, etcétera. Pero aquí, alrededor de Querétaro, en la zona periférica de Querétaro, comunidades de Santa Rosa, Jauregui, pues también necesitan estas ayudas. Entonces, involucrarlos, ¿no? Involucrarlos mucho en lo local. Y yo lo que sí he visto es que cuando les damos algo concreto que hacer a los jóvenes, le toman cariñito, ¿no? Porque dicen, ah, sí puedo hacer algo por mis propias manos, ¿no? Pero sí es un proceso de despertar, ¿no? Yo les diría eso. Tenemos aquí otra pregunta que nos dice, y esta es una pregunta que siempre ha estado, sobre todo en estos temas tan controvertidos, ¿no? Que nos dice, bueno, ¿qué tan cierto es que las mujeres son las que más atacan o critican políticamente a las propias mujeres? Yo diría que eso es un estereotipo de género. Sí, porque justamente, pues es una manera no digo que la persona que hizo el comentario lo haga, ¿no? Pero hay muchas personas con esa tendencia de tratar de deslegitimar diciendo, ay, pues miren, las mujeres juntas ni difuntas, no pueden estar juntas, ¿no? Entre las mismas mujeres se atacan. Bueno, las mujeres que participan en lo público no son santas, ¿eh? Así como los hombres no son santuarios tampoco, digo, somos personas con defectos, con cualidades, y lo cierto es que sí, hay mujeres que violentan a otras mujeres, pero también hay hombres que violentan a otras mujeres, ¿no? Y los niveles de violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres son más graves que las violencias que pueden ejercer las mujeres contra las mujeres. Entonces yo diría, no delegitimemos el derecho de las mujeres a participar en lo público con esos comentarios. Todas y todos pues tenemos la oportunidad de aprender nuevas habilidades de relación, ¿no? Y yo creo que también una tendencia que se ha estado impulsando justamente con el término de la sororidad, que está muy de moda, es aprender a valorar las diferentes competencias que hay entre las mujeres y que eso no significa que el éxito de unas menoscabe los esfuerzos de otras. Y hay algunas autoras que dicen, bueno, ¿por qué se ha dado esta tendencia a pensar, a tratar de normalizar que las mujeres no podemos convivir juntas? Pues justamente porque las mujeres han tenido que luchar siempre contra corriente para el ejercicio de sus derechos, para acceder a la educación, para acceder al ámbito laboral, para acceder a la política. Ahora, por ejemplo, una lucha muy de la pandemia es que los cuidados sean repartidos de forma equilibrada, etcétera, ¿no? Entonces, como ha sido una lucha constante, a lo mejor por eso hay una tendencia a pensar que entre las mismas mujeres no respetamos esas luchas. Pero yo diría, no normalicemos eso. Muchas gracias. Tenemos un comentario que nos dice, este tema conlleva una gran labor de sensibilización desde muchas vertientes. La cultura, la formación, educación, la normalización y esta permisividad de algunas mujeres que otorgan para obtener un beneficio a costa de la dignidad y respeto, que independientemente que se logre lesiona los avances en materia de la mujer. Este es un comentario que tenemos. No sé si quisieras agregar algo al respecto. Sí, eso de la permisividad de algunas mujeres. Miren, cuando decimos que
la política ha tenido sus formas y sus costos para participar en la política. Eso ha llevado a algunas mujeres, pues, a acceder a cosas que no les gustan, ¿no? A ciertos favores sexuales o a cierto tipo de relación para poder, pues, seguir en el camino de la contienda política. Ahora escuchamos menos casos de esos, ¿no? Pero cuando se ha dado esto, lo que se ha hecho el discernimiento desde el ámbito académico es que, le llaman así, que a veces las mujeres han tenido que usar su capital erótico con tal de acceder a ciertos derechos políticos o laborales. Ajá. Yo creo que eso va a ir disminuyendo en la medida que denunciemos, pues no la conducta de estas mujeres, sino de quién les solicita que tengan estas conductas para el ejercicio de sus derechos. O sea, quién está acosando, quién está hostigando, quién está condicionando un puesto de trabajo, quién está condicionando un puesto de político para que puedan acceder a ellos. Si no hubiera alguien que demanda estas conductas para que puedan ejercer sus derechos, yo creo que muchas mujeres no hubieran accedido con estas conductas, ¿no? Entonces, aquí volvemos a hacer el análisis, ¿no? Normalizamos culpabilizar a la víctima y no discernir sobre las condiciones que se dieron en el contexto para que le pasara a la víctima lo que le pasó, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ir disminuyendo en la medida que más bien demandemos que haya condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos. Muchas gracias, Elvia. Tenemos una última pregunta que dice, ¿existen pactos con poderes fácticos que violentan los derechos políticos de las mujeres? Esa es la pregunta del millón, yo diría. Yo quiero pensar que no, pero hay evidencia en algunos casos de que sí, ¿no? Entonces, lo voy a dejar así, porque esto me llevaría a una discusión y también a un análisis, incluso desde la actitud presidencial que tenemos, ¿no? ¿Facilita o no facilita el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, etcétera? Pero a lo que tenemos que apostar es que no los haya, ¿no? Y eso va a implicar un esfuerzo generacional muy grande. Sin duda es un tema que además de que tenemos muchísimos años las mujeres buscando no solamente la ciudadanía, sino poder participar efectivamente dentro de nuestros ámbitos, ya sea de manera pública o privada, ¿no? Desde nuestro ámbito de responsabilidad en donde nos encontramos, es un tema muy importante que además ha avanzado, pues de repente avanzamos mucho y parece que damos 2 pasos atrás y demás, sobre todo por estos casos, ¿no?, de violencia política contra las mujeres que han sido muy graves, ¿no? Ya tenemos desapariciones, asesinatos, etcétera. Vamos avanzando no solamente en materia social, sino también jurídica, ¿no? Tenemos leyes que nos han estado ayudando y quizá eso pueda generar un poco de avance. Si bien hay críticas, ¿no? Muchas de estas críticas que hemos escuchado sobre, bueno, es que hasta que no hacen a nivel coercitivo algo, no se hace una responsabilidad, sobre todo en contra de la violencia de las mujeres, ¿no? Agradecemos mucho tu participación, Elvia. Nos encantó tu presentación, nos encanta los comentarios que nos haces. El Centro de Investigación Social Avanzada agradece tu intervención. Y también el Centro de Investigación Social Avanzada y la División de Familia y Estudios de Género les agradecen también estar aquí. Nosotros nos despedimos y muchas gracias.